Buenas noches, mis queridos adictos de Café con Leche Domingos y Café con Leche 2118, en vivo a través de Mixlead y en diferido por CNN iReport y por tu conexión al mundo radionomy.com. Bienvenidos a su segundo programa de la tercera temporada de Café con Leche Domingos. Como siempre, la gloria para Cristo y agradecida con Dios por la oportunidad de levantar la voz por los que no pueden en Venezuela. Esta noche con nosotros, sin más preámbulos, el general Antonio Rivero. Buenas noches, general, y bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Buenas noches, María, y a toda tu audiencia, porque trabaja en tu programa. Bueno, hoy un poquito embromado con una malestar de gripe, pero nada que no se pueda superar. Es más aún en medio de la lucha continúa y no hay malestar que pueda opacar el avance de nuestra lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Amén, así es, que se mejore. Mucho té de jengibre con miel. Y ahí va. Bueno, vamos a entrar, no le quito mucho tiempo entonces y vamos a entrar de lleno a lo de las preguntas. ¿Cómo palpa usted los ánimos entre la comunidad venezolana, o ha podido palpar usted los ánimos entre la comunidad venezolana en el extranjero en cuanto al 6 de diciembre se refiere? Bueno, mira, sí, en el extranjero se palpa con mucha expectativa, con mucha esperanza, porque se ha fraguado propiamente una alternativa posible, no determinante, posible de emprender un cambio, o el cambio que demanda mayoritariamente Venezuela. Por supuesto, el que se produzca un cambio implica que aguas afuera, quienes se encuentran exiliados, pues quienes nos encontramos exiliados, pues pretendemos, pues por supuesto, regresar lo más pronto posible. Pero es cierto, pues, que esta expectativa, esta esperanza, yo cito con toda responsabilidad, debemos manejarla con mucho tiempo, con mucha discreción, sin ningún triunfalismo, sin ningún emocionalismo que no sea el que nos conduzca a sostener la lucha por esa libertad, por esa democracia, porque considero, como lo he venido señalando desde el año pasado, las cuales ya se pensaba en estas elecciones y particularmente trabajaba ya el régimen en torno a ellas para visualizar cuáles serían las expectativas del escenario para este año, y en la cual se vino fraguando propiamente el ventajismo o el fraude que yo sostengo que este fraude es continuado, este fraude se construye permanentemente de mano de este régimen, y en ese sentido considero que cualquier acción que pueda estar ejecutando y que ejecute este régimen contribuye, por supuesto, favorablemente a la obtención del poder por la vía legislativa nuevamente, y a sostener todos los poderes como hasta ahora se encuentran a merced del Ejecutivo, o de simplemente una cúpula unitaria de este proyecto totalitario. Entonces, yo sí percibo esto desde ese punto de vista, pues mucha esperanza, pero tenemos que tener claro, y así como bien dice un experto y que viene comentando, se le viene escuchando tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque Maduro ha hablado de él. Vicente León, el de Data Analysis, y que hace estudios, pues. Sí, claro, Data Analysis. Recientemente él decía en la Universidad de Zulia, creo que fue un foro, una conferencia, que por primera vez él veía a la oposición ganando. Pero veamos bien cómo dice, palabras más, palabras menos. Quizás no quiero sacar del contexto lo que haya dicho, pero sí lo que citaron los medios, entre comillas, de lo que fueron sus palabras. Él dijo, por primera vez veo a la oposición ganando, y siempre lo he dicho, cuando no ganaba y no ha ganado. Pero la veo ganando, sin embargo, el triunfo no está cantado, uno. Y después dice, pueden haber sorpresas. A mí me llama la atención esa expresión, esa frase, ese mensaje que deja Vicente León, desde el punto de vista de que aseguran
un triunfo de la oposición, más señala después, primero que no está cantado y después que habrá sorpresa. ¿Qué sorpresa puede haber si ya está señalando que hay que la oposición va a triunfar? Sí, es algo muy extraño. Perdón que lo interrumpa, está dejando la puerta abierta para un fraude. Es lo que está haciendo, un posible fraude. Puede ser que esté dejando la puerta abierta para un fraude, uno, pero el que él lo sabe muy bien que se han cometido fraude. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, habiendo una posibilidad de triunfo de votos mayoritariamente, se pierda de igual manera la asamblea como se perdió en el 2010, inclusive con una mayor cantidad de votos. Y voy a traerme al día de hoy o al día de ayer de un artículo que salió en el Nuevo Herald, sobre un análisis de expertos en la materia, y donde señalaron algo que no es nuevo, sino que viene siendo señalado desde hace 6, 7 meses atrás, y que yo he venido acotando continuamente en relación a los análisis de esas encuestas. Y dice que a pesar de lograr un 60% de los votos contra un 40% del oficialismo, la oposición pudiera perder por mayoría simple la asamblea. Está diciendo con ello el artículo que por cada voto de la oposición, 3 valen del oficialismo. Hay que saber interpretar esto desde qué punto de vista. Bueno, tenemos informaciones de lo que es la superpoblación que ellos han venido colocando en el registro electoral permanente, en primer lugar. En segundo lugar, ese 1,5 millones de firmas que viene es la famosa acta de la traición que han llamado por allí. Correcto. Que bueno, un registro no de firmas que termina siendo pues oclusivo o contrario a la transparencia. Y por último, también señalar que de este año, y con esto termino esto para dejarlo en el ambiente, las más de 1.200.000 migraciones que no han terminado de ser, que fueron auditadas sin un debido control, sin una debida verificación de esas migraciones, porque no tienen las direcciones y porque no ha terminado de consolidarse los registros electorales por circuito, a fin de determinar cuál es el número total de votantes que pueden tener en cada uno de los sectores para definir finalmente lo que serían los planes de votación, etcétera, etcétera. Es decir, estos 3 aspectos ya demuestran a todas luces en lo que pudiera ser la sorpresa que señala Luis Vicente León, o lo que señala propiamente estos expertos en este articulado del Miami Herald, donde expresan que a pesar de 20 puntos de diferencia, la asamblea pudiera ser ganada por el oficialismo. Eso sería devastador para el pueblo venezolano, perder nuevamente en el ambiente no solo político, sino socioeconómico que se vive hoy por hoy en el país. No lo considero devastador. Te voy a decir por qué. Discúlpame que te ataque acá. No, adelante. No lo considero devastador. ¿Por qué? Devastador lo considero en ¿saben quién? En quienes han transado la esperanza en algo que a todas luces se ha venido mostrando con claridad. La sorpresa sería que no hubiera fraude. La sorpresa no, bueno, seríamos muy ilusos y muy inocentes en pensar que no va a haber fraude. Se sabe que ya el fraude está hecho, ya las máquinas están arregladas. Mira, esto es algo que ya sabemos. Ahora, eso de que las máquinas están arregladas es un mito. Es un mito. Okay. El fraude tiene otra trascendencia, y discúlpame la traje también aquí en este momento. No, aclare, porque según nosotros entendemos acá que las máquinas están ya arregladas con 1,5 millones de firmas. No, mira, las máquinas vienen con un contexto de trabajo que puede ser auditable, porque es lo físico. Hay un manejo que lo que ellos no muestran, que termina traduciéndose precisamente, es en el fraude. Uno, no hay auditoría debida del registro electoral, no hay auditoría debida de todo el sistema, porque ahorita inclusive la Unión Europea
señaló algunas consideraciones que fueron aprobadas en la auditoría por parte de los entes de la MU o los técnicos y no fueron verificadas. Y entonces incluso hubo un señalamiento a algunos técnicos y unos expertos y unos políticos. ¿Cómo van a ustedes a actuar o aceptar un sistema que no tiene una verificación total y después entonces puedan señalar que eso, que allí puede haber tenido una incidencia de fraude? Entonces tenían que no haber aprobado esa auditoría para después señalar o paralizar, pues, inclusive el proceso. Lo que pasa es que se quiere ir a las elecciones a como dé lugar porque se considera que se tiene la mayoría. Pero yo te paré anteriormente por decir que no sería un desfalco, porque lo que provocaría esto sería la justificación definitiva para irrumpir contra este régimen en las condiciones propiamente de ser mayoría. Porque si algo es verdad, hay dos grandes verdades en este sistema, en estas elecciones. Dos grandes verdades. Esto es muy importante, esta votación. Dos grandes verdades. Una, que será mayoría los votos, pero mayoría contundente, la mayoría de votos de oposición, de disidencia, de resistencia. Claro, voto castigo, voto castigo. Sí, el voto castigo. Y no se vota a favor de la MU, no se vota a favor de candidatos, porque ahí hay unos candidatos de la MU que dejan mucho que decir, de todos los partidos, Dejan mucho que decir los candidatos, que es preferible que, bueno, pues no aparezcan, pues, en ninguna lista, ningún nombre por allí. Primero porque fueron apuntados a dedo. Bueno, lo cierto del caso es que, en primer lugar, eso que seremos mayoría y se expresará legítimamente la mayoría por un cambio. Esa es una primera verdad. Y la segunda verdad es que el fraude es innegable, es indudable, es irreversible que se está cometiendo. Yo te puedo leer hoy un mensaje que me está pasando un militar activo de la Fuerza Armada. Lo puedo leer. Adelante. De una novedad en cuanto a esto. En cuanto al manejo del ventajismo, en cuanto al manejo de la superposición de lo militar sobre el proceso electoral con respecto a la MU, con respecto a las acciones, lo cual desvirtúa la participación incluso de la Fuerza Armada como ente neutral dentro de un proceso de esta naturaleza y que conlleva a que cualquier intervención de la Fuerza Armada terminaría favoreciendo al régimen de todas. Entonces, eso es parte de todo lo que es el contexto y lo que te dije anteriormente. Entonces, esas son dos grandes verdades que estarán presentes allí y que esas verdades, una, que somos mayoría y dos, que existe el fraude como tal, pues terminaría de dar y tiene que terminar de dando al traste con la acción que permita demandar el cambio de este régimen. Inclusive, y yo cito aquí palabras del doctor Enrique Aristigueta Granco, sabio, con una sapiencia, con una lucidez y con una moral única en Venezuela, única, por encima de cualquier político en nuestro territorio, única, y decía, estas elecciones están dadas con fraude para crearle la crisis al régimen. Hay que votar masivamente, dice él. Pero el día siguiente, cualquier diferencia que sea consecuente de un voto, de una minoría, de una victoria pírrica o de una derrota, en eso es un fraude. Y ese mismo día, aún siendo mayoría por votos, porque vamos a hacerse mayoría por votos, pues hay que crearle la crisis al régimen. Y a partir de ese momento debe solicitarle a esa población que es mayoría la deposición del poder, la deposición pues propiamente del poder a esta gente. Es decir, que a partir del 7 de diciembre, Venezuela entera debe cobrar fuerza. Y no es devastador, y no es devastarse, no es deprimirse ante una posible derrota. No, la esperanza es del pueblo, no de los partidos políticos, no de las organizaciones políticas, no de los dirigentes. Es de un pueblo que demanda considerablemente un cambio. Y en ese sentido, pues, yo tomo la palabra, sumémonos a esa voluntad de cambio masivamente, porque convertamos estas elecciones prácticamente lo que debería ser es un plebiscito porque salga este régimen. Y el día 7 de octubre, siendo mayoría y cometiéndose los fraudes que se cometen,
hagamos con el pueblo lo que por su voluntad demanda. Un cambio definitivo. definitivo y de inmediato, definitivo de 180 grados. Definitivo tiene que ser, definitivo. Tiene que General proyectarse, Rivero. porque ya este régimen no puede seguir gobernando. Más aún, no, pero es que no puede, y es que no puede seguir, no va a seguir, no puede, porque Venezuela se está destruyendo. ¿Qué van a gobernar? Perdón que le interrumpa, General Rivero. No, disculpe, no te he dejado hablar. No. Usted me adivinó el pensamiento porque me contestó las preguntas antes de que yo se las hiciera. Así es que me parece perfecto, dio en el punto. Somos mayoría, queremos un cambio y el fraude va. Eso es como agua y vinagre, o como aceite y vinagre. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Usted habla de que el 7 hay que defender la voluntad del pueblo que quiere cambio. Y muchos hablan de defender cada una de las mesas electorales. Le pregunto, como ciudadano y militar, ¿cómo defender algo pacíficamente, sin observación internacional transparente y con la amenaza inminente de los colectivos? ¿Cómo hacemos? Mira, aquí somos mayoría, seremos mayoría y la mayoría ha de imponerse. Aquí no valdrá y no debe valer a que millones de seres humanos deben hacer prevalecer ¿Su voluntad? Su voluntad. Así es. El pueblo, el bravo pueblo de Venezuela tiene que levantar su voz. Y como usted dice, somos mayoría. No es posible que cuatro pelagatos estén dominando millones y millones de seres humanos buenos que existen en Venezuela. Bueno, en ese sentido. Y en el otro sentido, yo quiero atender todo lo que he venido señalando en forma particular, porque tenía la información, como esta información que te he señalado anteriormente, de un militar activo de alto grado de la Fuerza Armada, que hay militares y de forma muy masiva, muy consecuente con el deber, muy consecuente con la Constitución, en que van a hacer cumplir lo que es la voluntad, y estarán del lado del pueblo, estarán del lado de la gente, estarán del lado de la verdad, estarán del lado de la historia. Amén. Estarán del lado correcto de la historia. Y te digo, y al que no esté, que se sume, porque ese es su deber y ese es el cumplimiento. De lo contrario, cualquier militar que siga atendiendo llamadas y órdenes represivas contra la gente, represivas contra la población, represivas contra el Estado de Derecho, pues esos militares terminarán siendo juzgados tal cual como todos los cabecillas y todos los que le dan órdenes. Así que este llamado es irreverente al cumplimiento del deber, al cumplimiento de la misión. Deben estar de la mano de la sociedad civil exigiendo el cumplimiento y haciendo respetar la voluntad de cambio, la voluntad popular, que se hará de manifiesto este 6 de diciembre de manera masiva. No habiendo posibilidad de suspender, porque yo siempre he hablado de evitar esta elección en las condiciones. Llegamos a un punto de no retorno y vamos a llegar a ese día. Y cito de nuevo al doctor Enrique Aristigueta. En torno a eso, y teniendo esa alternativa, pues ese mismo factor de elecciones será contundente para generar la crisis que realmente se establezca el cambio político que Venezuela demanda, pero con la gente fundamentalmente en la calle. Y yo he dicho, la calle no es sinónimo de violencia, la calle es una vía del Estado de Derecho que tiene la gente, que tiene la población para manifestar contra la represión, contra la opresión, en razón de la libertad y en razón de la democracia que debe rescatarse y debe superponerse ante cualquier opresión que dependa de un régimen como el que estamos viviendo. Así es, como dice el líder opositor Leopoldo López, si los medios no hablan, entonces que hable la calle. Y eso es algo pacífico, es un llamado pacífico. El pueblo tiene derecho, no solo como pueblo soberano, de elegir a quien tiene las riendas del gobierno, sino también como seres humanos. Tenemos el derecho
innato de defender nuestra vida y nuestros derechos humanos y la vida de nuestros seres queridos. Y tenemos que defender la libertad y la democracia, rescatar la democracia en Venezuela. Hablaste de un factor fundamental, defender la vida como ser humano, porque precisamente, Mari, es la vida la que está en juego. Correcto. Es la vida que muere ante la inseguridad, es la vida que muere ante la falta de recursos para atención hospital, es la vida que muere ante la falta de medicina, es la vida que está afectándose por la falta de nutrientes, ante la falta de alimentos adecuados para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Es la vida la que está siendo afectada considerablemente por el desastre, por lo nefasto de este régimen, ante lo destructivo que ha sido un proyecto totalitario y ya ha buscado imponer. Entonces, nosotros como seres humanos, como ciudadanos, estamos en el deber de luchar por la vida, y esta vida, en el orden de lo que está presente, pues pongámosla de manifiesto para ir contra este régimen en las condiciones, pues, de manera pacífica. Correcto. En el orden de la libertad y en el orden de la democracia, como está establecido legítimamente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque las Naciones Unidas dicen que un pueblo oprimido, un pueblo opresor, puede rebelarse ante un sistema gubernamental como el que hoy tenemos. Así es, el artículo 350 de la misma Constitución de Venezuela. General Rivero, usted ha dado en el clavo, así es la vida. Lo que está en juego en Venezuela el 6 de diciembre, hoy por hoy, no es la Asamblea Nacional, no son puestos políticos, es la vida o la muerte, no solo del país, sino del futuro y de la vida misma de cada ciudadano, como usted mismo lo dijo. No solo por la inseguridad, por la falta de insumos médicos, por la falta de comida. Entonces, en el momento que el pueblo venezolano entienda, acepte que lo que está en juego no es un puesto de una Asamblea Nacional, sino la vida, el futuro, en ese momento entonces tomaremos las riendas del país y entonces habrá el cambio que tanto deseamos. Bueno, Dios mediante, espero que sea así. Yo no dejaré de observar y resalto. En ningún momento yo he sido favorecedor de la realización de unas elecciones en estas condiciones. Llamé siempre a evitar estas elecciones. Llamé siempre a protestar contra lo que se estaba fraguando desde el punto de vista del ventajismo, desde el punto de vista del fraude. Y todos los números han venido señalando, de alguna manera, el favorecimiento o la mayoría dentro de lo que se oponen al régimen. Más allá de que el régimen mismo haya bajado en popularidad, porque por encima de eso, como decían unos analistas hace 8 meses aproximadamente, que a pesar del 20% que tenía Nicolás Maduro, con solamente el 43% de los votos pudiera ganar la mayoría simple de la Asamblea. Y todavía no se habían establecido los nuevos circuitos, no se había establecido la migración electoral, no se había establecido los 2 nuevos diputados, en fin, que como dice hoy, el día de ayer, estos analistas de data de otras instancias en la parte electoral señalan que aún teniendo un 40% de los votos, el oficialismo pudiera ganar la mayoría simple. Ante esa situación, pues yo he venido señalando constitucionalmente el que no puede haber elecciones en esas condiciones. Pero, General Rivero, ¿qué otra opción le queda al pueblo? El pueblo venezolano ya ha intentado todo. Usted vio cómo quedamos después de las protestas del año pasado, con todos los líderes estudiantiles presos. ¿Qué opciones tenemos? El pueblo venezolano es tan noble. El año pasado, ¿cuál fue la falla el año pasado? Bueno, que Capriles salió a hacer un grupo de líderes que lamentablemente malinterpretaron esta llamada de la salida, que debió ser de manifestación pacífica, consecuente, constante, en asamblea en la calle, por determinar una vía que realmente acabara con este régimen. La prolongación de ello conllevado la muerte, ha conllevado la mayor escasez, sigue conllevando destrucción del país, sigue llevando la corrupción, sigue llevando el narcotráfico, sigue llevando la pérdida del país en las condiciones en las cuales nos encontramos más de un año después. Entonces, eso fue lo que pasó el año pasado. No salió toda la población. Hubo unas grandes manifestaciones y muy valientemente los jóvenes, muy valientemente ciudadanos, muy valientemente algunos líderes políticos dieron la cara de frente y se colocaron de cara
a cualquier orden de violencia que fraguó este régimen con su represión. Pues si todos se hubieran unido, y en este sentido vuelvo a ser llamado, si todos se hubieran unido realmente, y si la Mesa de la Unidad realmente hace un llamado a la unidad, pero una unidad de convergencia política de factores y tendencias de alguna ideología, sino unidad desde el punto de vista nacional que tienda puentes hacia sectores como la resistencia, como la disidencia, sectores sociales, sectores comerciales, sectores económicos, sectores comunales, que permitan concentrar la fuerza necesaria para poder dar al traste con este régimen y lograr el cambio político. Esa es la verdadera unidad, ese es el verdadero sentido, y no la connotación de llegar a una instancia de electoral solamente por la pretensión de un curul que de ganar las elecciones parlamentarias. Pues yo niego totalmente, porque así lo han dicho ellos, así lo han mostrado claramente, y tomándole la palabra a Nicolás, tomándole la palabra al ilegítimo, tomándole la palabra al Diosdado, de que no van a reconocer, de que no harán nada a favor de esto, pues no van a cumplir lo que se pudiera aprobar, por ejemplo, una ley de amnistía para la liberación de los presos políticos. Mañana no la firma Maduro, mañana la devuelve al Congreso, mañana la discuten y la discuten, tardan 6 meses o tardan 1 año discutiendo una ley de amnistía, y después vienen unos abogados de este abismo, de este oficialismo, y meten un recurso de amparo contra esa ley, y en el Tribunal Supremo la declaran inconstitucional. ¿Y quién le va a abrir las puertas en la tumba a los jóvenes? ¿Quién le va a abrir la puerta a Leopoldo López? ¿Quién le va a abrir la puerta a los policías de las cárceles? ¿Quién se va a atrever? ¿Los diputados lo van a ir a hacer? Pues no. Entonces no estemos creyendo ni estamos formulando esperanzas o expectativas que solamente pudieran darse bajo una convivencia política complaciente y de impunidad contra estos asesinos, estos violadores de derechos humanos, estos narcotraficantes, estos corruptos. Y eso no puede estar en Venezuela, y eso no lo puede permitir el país, porque también unos bandidos políticos de oposición están ahí enmarcados cobrando también partido para no ceder en sus posiciones políticas. Entonces esto es la realidad, y esta realidad hay que hacerla ver al pueblo, hay que hacerla ver a la gente, para que Venezuela cambie, pero cambie totalmente, cambie de 180 grados, que tenga renovación política, que tenga renovación de líderes, que tenga renovación gubernamental, realmente de servidores públicos, con honestidad, con cabalidad, con eficiencia, y que llame a la unidad nacional por reconstruir un país que con la capacidad de recursos que tiene puede emprenderse a hacer una gran Venezuela, una mejor Venezuela para todos los venezolanos, de todos los derechos sean para todas las personas. Bueno, esperemos en Dios, porque como usted dice, el panorama no es fácil. Y la verdad que si nos sentamos y analizamos las cosas punto por punto, pues el cambio que tanto añoramos y los aires de libertad para el 7 de diciembre se ponen difíciles si nos ponemos a analizar todo en blanco y negro. Pero bueno, como mujer de fe, quiero pensar de que para Dios, y tengo fe que para Dios no hay imposibles, y si es así su voluntad, y como usted dice, si hay una unión completamente en Venezuela, todos remamos para el mismo lado, y en cuanto los políticos, los líderes políticos de oposición actuales se dan cuenta que lo que está en juego no es un curul, como usted dice, como se dice coloquialmente, sino la vida, repito, y el futuro de Venezuela, entonces creo que ahí es donde tenemos la ventaja. Pero bueno, que solo el tiempo nos dará la razón. General Rivero, ya por último, ¿qué consejo le tiene al pueblo y a los militares a 4 domingos del cambio? Le aconsejo modestamente, humildemente, no pudiera tener, digamos, el Estado para dar consejos. No me siento para dar consejos, porque realmente, como dice, el amor soy yo quien más debe recibir consejos. Pero sí, ciertamente, todas mis palabras y todos mis mensajes en el día de hoy pueden servir de alguna manera a que tengamos conciencia, reflexión sobre lo que estamos viviendo, sobre el enemigo que estamos enfrentando y sobre la verdad de lo que queremos para un país, para nuestras vidas, para nuestro presente, para nuestro futuro.
tenemos que saber entender y saber asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros. Alguien que dijo, no es una mejor Venezuela solamente que seamos mejores venezolanos, pero para ser mejores venezolanos tenemos que tener esa conciencia, esa reflexión del momento que vivimos y de asumir esa responsabilidad con todos los riesgos, con toda la disposición, con toda la voluntad para enfrentar lo que tenemos por delante y exigir y demandar mayoritariamente como somos, pues la verdad de todas estas exigencias que se traduce en la libertad de Venezuela, que se traduce en una democracia, que se traducirá en justicia, que se traducirá en paz, que se traducirá en bienestar, que se traducirá en progreso y que debe traducirse en desarrollo sostenido para todos los venezolanos y desde Venezuela al mundo. Ese es simplemente palabras de reflexión, no es consejo, simplemente es dar lo que humilde o modestamente puedo ofrecer en mi poca experiencia política o de gestión pública o de persona pública, en función de que podamos unir grandemente todos los esfuerzos posibles para lograr ese objetivo patrio de una mejor Venezuela, de un mejor país, de unos mejores venezolanos. Amén, General Rivero, que así sea. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, nada, General, lo esperamos primero Dios de vuelta en la mejor Venezuela. Que tengamos el 7 de diciembre muy buenas noticias. Feliz noche. Gracias a ti, que Dios te conceda buenos tiempos y a todos los hermanos. Amén, gracias. Y a ustedes, mis queridos adictos de Café con Leche 2118, Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo. Radio Off.